RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. 8:46. Muy agradecidos por su visita de forma presencial. Le damos la bienvenida a Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Con ella hablaremos sobre las reformas a la Ley Orgánica de Extradición. Asambleísta, la escuchamos. Buenos días, gracias. Encantada siempre de estar en estos espacios, ahora que estamos aquí en Guayaquil, compartir estas leyes que obedecen o que nacen realmente de una estrategia integral para poder dotar de herramientas jurídicas a un gobierno nacional contra el crimen organizado. Y hay 3 banderas de lucha que en esta Comisión de Justicia estamos llevando, en la cual presido, y es la primera, que de hecho lo hemos hablado aquí en este panel también, el Código Orgánico de la Función Judicial, la ley de extradición, la ley orgánica de extradición y finalmente el Código Orgánico Integral Penal. Estas 3 leyes pues evidentemente obedecen a, primero, una lucha contra el crimen organizado con 2 frentes. El primer frente, sin duda alguna, es desmantelar las estructuras criminales y la segunda es desarticular las economías criminales. ¿Por qué estábamos con estos 2 frentes, con estas 3 leyes, por así decirlo? Es porque nosotros nos hemos visto en este momento, en el Ecuador del 2026, que hay no solo vacíos legales, sino que hay redes criminales y problemas globales que no solo los padece lamentablemente el Ecuador, sino la región, y no solo la región, sino estamos hablando de países y de otros continentes. En ese mismo sentido y con esa misma necesidad, nosotros lo que hicimos es, luego de haber identificado ciertos problemas que habían en la norma, estamos trabajando en soluciones. Por eso, 2 de los 2 proyectos principales, que son las 2 banderas de lucha que tenemos, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la Biblia de la función judicial, por así decirlo. Lo utilizo en un lenguaje así porque a veces cuando digo Código Orgánico de la Función Judicial probablemente no estaba en el radar ciudadano, y yo lo dije mucho tiempo. Cuando pasaba lo de Mario Godoy, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, y lo he dicho en varios medios, me sorprende que muchos, incluso asambleístas de la oposición, recién preocupadísimos de la justicia, y hay que fortalecer la justicia. Pero nosotros venimos trabajando este proyecto de ley hace 7 meses atrás, cuando nadie le paraba bola a la justicia, cuando quizá no tenía un papel tan protagónico luego de lo bochornoso que pasó el tema del Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros, cada uno de estos proyectos, sin duda alguna, son ambiciosos y tienen un reto inmenso. Justo veníamos hablando, y el doctor, de hecho, fue partícipe en uno de los proyectos de la ley de extradición, que le elevamos el rango a orgánica, porque inicialmente era un proyecto propuesto por el expresidente José Swing. Lo que hicimos nosotros es hacer una reingeniería de toda la ley y obviamente pues tratar de que sea lo más actualizada, pero también sintonizada a estos nuevos desafíos y realidades. Entonces, esta nueva ley de extradición, que es la que probablemente esta semana la vayamos a debatir ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, básicamente lo que propende es dejar establecidos ciertos plazos, ciertos términos y responsabilidades. Y también se crea una unidad especializada, que ustedes saben que en otros países cómo funciona la extradición, ¿no? Hay una unidad especializada que se encarga de estos procedimientos. Ahora, aquí en el Ecuador solo era una oficina en la Corte Nacional de Justicia, esa era la verdad. Ahora le entregamos también, hacemos constar en el código la titularidad de la Corte Nacional de Justicia, que en verdad siempre la tuvieron, pero no estaba establecida en la normativa, en el código. Así que esos son un poco los retos que nosotros hemos estado llevando en esta comisión. El Código Orgánico de la Función Judicial, que también ya está el informe para primer debate y está para que el presidente de la Asamblea Nacional lo ponga en el Pleno. Asambleísta, antes de entrar a ese código, robinemos un poco, ¿no? Aprovecho que tenemos, como usted decía, el doctor Casanello. ¿Qué cambios se van a dar y cuál es la importancia de esos cambios para usted en la ley de extradición? La ley de extradición es una ley que data del año 2000, o sea que significa que tiene 26 años,
obsoleta y que no se la ha actualizado. Evidentemente no se la podía actualizar tampoco porque había un candado constitucional que prohibía la extradición pasiva. ¿Cuál es la extradición pasiva? Es cuando otro país nos requiere al Ecuador procesado o sentenciado para poder ser sentenciado o procesado bajo el sistema judicial del otro país. En conclusión, ¿qué es lo que hacemos en esta ley? En esta ley no solo establecemos la prontitud y establecemos plazos y tiempos, sino también, insisto, entregamos la titularidad a la Corte Nacional de Justicia para así, primero, dotar de mayor institucionalidad a la Corte Nacional de Justicia como máximo órgano de justicia, y establecemos esta diferenciación que no estaba en la ley, que es esta extradición activa y pasiva. La extradición activa, para ser muy dinámica, y es que es la única que funcionaba en verdad, y se lo utilizaba mucho en los casos de violación, por ejemplo, que pasaba mucho, que quedaban muchos casos en impunidad porque el violador cometía el delito, cruzaba la frontera y de repente aparecía en el año 2, 3, 4 y caminaba por las calles del Ecuador como que no hubiera pasado nada. Entonces nosotros lo que proponemos es romper esa sensación de impunidad que tiene la ciudadanía a través de esta reforma, y esta ley de extradición activa es cuando el Ecuador le solicita a otro estado que nos dé a ese procesado, nos dé a ese sentenciado para que sea o procesado o sentenciado en el Ecuador. Y la que ahora vamos a utilizar y la que ahora estamos regulando, y que ejemplo de aquello fue lo que sucedió con alias Fito, porque si antes del referéndum del 2024 propuesto por el presidente Daniel Noboa, siquiera hubiéramos repensado de que si Estados Unidos nos solicitaba a nosotros a Ecuador el máximo cabecilla criminal, siquiera hubiéramos repensado por enviarlo, porque no hubiera existido esa posibilidad. Ahora, luego de la voluntad popular del 2024, evidentemente abre este panorama que sin duda alguna deja un mensaje claro de que primero nadie está por encima de la ley, y segundo es que las fronteras ya no son una herramienta de impunidad tampoco, o no son un punto donde podían refugiarse los criminales para poder evadir o eludir la justicia. Entonces un poco esa es digamos, el propósito de esta ley, y probablemente escuchen extradición y digan, pero bueno, ¿a mí qué me va a servir como emprendedor o como el que se levanta súper temprano por la mañana y llega tarde por la noche, ese que probablemente ha sido extorsionado o vacunado, y dirá, pero ¿a mí qué me va a servir asambleísta esta ley? O sea, ¿de qué manera yo voy a ver resultados? Porque al final del día eso es lo que quiere la gente, y hay que ser muy claros. Entonces, yo lo venía diciendo en la otra entrevista que tenía antes de venir acá, y es, por supuesto que esta ley sin duda les ayuda muchísimo a ellos, porque son sus hijos que están siendo reclutados en estos momentos por el crimen organizado. Ejemplo de aquello, y ejemplo de qué significa trastocar una estructura criminal. Ustedes se acordarán hay que aprender de las realidades de otros países. Se acordarán cuando pasó el tema de Pablo Emilio Escobar Gaviria y pasó 14 años negociando la extradición. Incluso negociaba con el mismo legislativo, el mismo Parlamento de Colombia y el mismo Ejecutivo, con la misma presidencia, para que esta figura no ingrese a Colombia, ¿no? Y ahí viene esta frase que decían, prefiero estar en una tumba en Colombia que en una cárcel en los Estados Unidos, porque hay algo clarísimo, y es que para el narcotraficante y para el criminal no hay nada más que le dé miedo que la extradición. Tenemos poco tiempo asambleísta, usted sabe que hemos estado sí. digamos, sometidos a eso siempre en la radio, y entendemos que tuvo que llegar un poco tarde. El doctor Rodríguez tiene una pregunta. Una pregunta de la introducción suya, ¿no? Y me parece, ¿qué ganan ustedes o qué aspiran ustedes con cambiar de leyes o elevar a la categoría de orgánica ciertas disposiciones legales o ciertos cuerpos legales en relación con otros? Bueno, específicamente con la ley de extradición, que llegó como una ley ordinaria inicialmente, la elevamos orgánica por todas las garantías y los derechos que el proceso en sí se encarga. Estamos hablando que nosotros tenemos convenios y tratados internacionales siempre con sujeción a derechos humanos, por lo tanto, por todas las garantías de los derechos humanos que está intrínseco en la misma norma, vimos necesario y elemental poder elevarlo el rango y la categoría. Es una ley que de verdad, sin duda alguna, trastoca mucha sensibilidad, pero sobre todo hay que siempre estar sujetos a los convenios y tratados internacionales. Ecuador está sujeto al tratado de extradición desde el año 1998.
Y así que nosotros estamos alineados evidentemente, a respetar y siempre en sintonía constitucional. Es importante ahí, a propósito de la pregunta que hacía el doctor Rodríguez, que le pueda aclarar a la audiencia, por ejemplo, en tema de cumplimiento de penas, pese a un trámite de extradición pasiva. ¿Qué ocurría con la ley anterior, por ejemplo, si nosotros teníamos procesado a alguien y tenía que cumplir una pena aquí y era requerido por la justicia de otro país? Esta reforma trata esta situación y hoy le da, de alguna manera, hace prevalecer también la sentencia ecuatoriana si es que cabe. Pues no solo pensemos en Estados Unidos, pensemos en una extradición a Europa. Claro. Es importante entonces que la persona cumpla su sentencia acá. ¿Qué nos dice la ley de extradición sobre este aspecto en el proyecto? Claro, hay que entender que lo hablamos en la comisión técnica, ¿no?, de la Comisión de Justicia, y es que el expediente que remite el Consejo de la Judicatura, que es un expediente ya de una investigación penal, por así decirlo, la Corte Nacional de Justicia lo tramita. Pero ¿cuál es el propósito con este tema del cumplimiento de las sentencias? Nosotros tenemos un objetivo principal y es acortar los plazos. Obviamente siempre respetando el debido proceso, porque antes no había plazos ni tiempos en la ley de extradición. Entonces, por eso una ley de extradición, por eso un proceso de extradición se demoraba tanto tiempo. Y ahí había esa sensación donde decía, bueno, si la justicia que llega tarde no es justicia. Lo hemos escuchado todos en las calles. Entonces, lo que nosotros proponemos, y por eso hemos recibido al presidente anterior y al presidente actual de la Corte Nacional de Justicia, a la presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y sin duda autoridades nacionales e internacionales para poder fortalecer esta ley. Va a estar en primer debate y nosotros lo que en este momento debemos dar prioridad por los desafíos que estamos viviendo y por la cantidad de índices de criminalidad, sobre todo, es que se aceleran los tiempos, pero sobre todo se establezcan responsabilidades. Es lo que nosotros... Porque, ¿qué pasó con alias Willy? Aquí termino. Era que con alias Willy, ustedes recordarán, decía España, no, es que fue culpa de Ecuador. Y Ecuador no, pero si nosotros entregamos todas las garantías. Entonces, al final del día era un lavado de manos y decir, pero ¿quién tuvo la responsabilidad al final del día? Ahora en esta ley se establecen esas responsabilidades, pero sobre todo, para mí, más importante, es esta prontitud, es tener este canal a través del canal diplomático. Pero, asambleísta, eso es una aclaración necesaria. Ajá. Habría que verla en más detalle, pero existe ya el control político, creo yo, como una posibilidad. ¿Por qué no llaman a los funcionarios del Ministerio del Interior, de la Agencia de Control de las Cárceles, del SNAI, para que digan en qué se dio la demora? No, porque al final también esto lo envía, corríjame doctor, directamente al Ministerio de la Cancillería. Cancillería, sí, porque emite. Es el canal diplomático. La Cancillería va por ahí. O sea, como Estado, no se trata de ir a pedir cabezas, pero por lo menos entender qué pasó para que no se repita. Sí, César, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay algo importante. Yo creo que lo primero que hay que establecer es responsabilidades en la misma ley. Porque si usted es de la parte de la Policía Nacional, interviene en los procesos de extradición, usted tiene responsabilidades. Pero como hay ambigüedad en la norma, entonces nadie sabe hasta qué punto es su atribución y hasta qué punto es su marco de competencias. Y ahí es cuando sucede, no es que a quién le compete realmente hacer las cosas. Entonces, ya estableciéndolo en la norma, es clarísimo. Y si no cumple, por ejemplo, si a Cancillería le toca cumplir ciertos procesos y no cumple porque ya está establecido en la ley, la responsabilidad es clarísima, no hay cómo eludir eso. Entonces, yo creo que hay que apuntar por eso, sin duda alguna, que siempre hay que fiscalizar y que siempre hay que vigilar. Yo estoy de acuerdo con eso y nosotros, desde la Comisión de Justicia, hemos estado, es más, justamente por la fiscalización y justamente por la vigilancia, ni siquiera aprobamos el informe del Consejo de la Judicatura, porque dentro del análisis técnico no se cumplió con todo lo que le competía en ese momento, o le compete al presidente del Consejo de la Judicatura efectuar. Y sacamos el informe hace la semana pasada, si mal no recuerdo. Bueno, cambiaron uno que hablaba de injerencia judicial por otro que hablaba de manifiesta inoperancia. Algunos vieron en eso un cálculo político. El informe que salió de la Comisión de Justicia, porque a mí me tocaba analizar, son dos cosas diferentes. Okay. El informe que salió de la Comisión de Justicia es netamente del trabajo, si cumplió o no cumplió, es el trabajo del presidente del Consejo de la Judicatura, indistintamente de quién sea. Y eso nos demostró que nosotros hemos sido técnicos. O cumples o no cumples conforme a lo que la misma ley te determina. Es simple. 9 horas en punto, asambleísta. El tiempo es cruel y no escucho nuestras plegarias. Toca pasar al corte comercial, pero le agradecemos su compañía aquí en RTP. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más en la mañana en RTP. RTP.